Orar y vamos a dejar que el Señor nos hable. Our Father in heaven, Nuestro Padre que estás en los cielos, thank you for your word. gracias por tu palabra. Thank you for the privilege of studying it Gracias por tener el privilegio de poder estudiarla and for preaching it. y de poder predicarla. I pray that we would learn how to do that better. Ayúdanos a poder saber cómo poder hacer esto de mejor manera, Señor. Humble us under your mighty hand Humíllanos, Señor, en tus poderosas manos, so that in your time you will raise us up. para que en tu tiempo tú nos puedas levantar. Amen. Amén. Session 5. La sesión 5. The text is Matthew 13:24-43. El texto es Mateo 13, 24 al 43. You will notice that the first thing that we want to be reminded of is the main point of the section. ¿Sabe que lo primero que tenemos que acordarnos es de la idea central? I try to make that as simple as I can. La idea principal. Quiero mantenerlo lo más simple que puedo. Parables reveal and conceal. Entonces sería ahí el mensaje principal. Las parábolas revelan y ocultan. This is what Jesus is telling us. Esto es lo que Jesús nos está diciendo. Now, we go back into the text that we studied earlier and we can come up with an exegetical outline. Podemos ir al pasaje que estuvimos estudiando y podemos obtener un bosquejo exegético. We can answer the question, how is this text put together? Podemos responder a la pregunta de cómo está estructurado el texto. I came up with 3. Yo puse 3. The first one is parables, El primer lugar es las parábolas, verse 24-33. versículo 24 al 33. Then you have reference to another prophecy, Después tener referencias sobre profecía, 34-35. versículo 34 y 35. And then finally, you have the purpose of the parable, Y finalmente tenemos el propósito de la parábola, verse 36-43. versículo 26 al 43. All of those start with the letter P. Todos empiezan con la palabra, con la letra P. I didn't do that on purpose, No lo hice a propósito, but it does help me remember them. pero sí te ayuda a recordar. Remember, the simpler, the better. Acordate, cuanto es más simple es mejor. Our goal is clarity. Nuestro objetivo es ser claro. The greatest compliment anyone can give you about your preaching is that you are clear. El gran cumplido que alguien te puede hacer de tu mensaje es que fuiste claro. Now that we have our exegetical outline, we can begin the next phase. Ahora que tenemos el bosquejo exegético, podemos ir al siguiente punto, The homiletical outline. el bosquejo homilético. Now we ask, how is this sermon going to be put together? Ahora preguntamos cómo está estructurado el sermón. I had the same problem with this sermon that I did with the last one. He tenido el mismo problema con este sermón que he tenido con el sermón anterior. I couldn't think of a very good title, No podía pensar en un título bueno. so this is the best I got. Así que esto es lo mejor que tengo. God's plan in the presence of evil. El plan de Dios en presencia del mal. What that title suggests is that there is going to be conflict. Lo que sugiere ese título es que va a haber conflicto. You've got God and you've got evil. Tenés a Dios, pero tenés el mal. You've got his plan and the plan of the evil one. Tenés el plan de Dios, pero también el plan del mal. You are admitting that the two are playing on the same field, Estás admitiendo de que los dos están jugando en la misma cancha. and it is a field of battle. Y esa cancha es una batalla. But in the end, we know that God will prevail. Pero al final sabes de que Dios va a permanecer.
And so we have hope. Así que tenemos esperanza. Our proposition is this: La proposición es esta. God's kingdom will be fully revealed in his time and according to his will. El reino de Dios será plenamente revelado en su tiempo y conforme a su voluntad. That's the big idea that I want people to remember. Esa es la idea grande que quiero que la gente recuerde. If you forget everything else, I want you to remember that. Si te olvidas todo lo otro, no te olvides de esto. God's kingdom is happening on his time. El reino de Dios va a ser en su debido tiempo And it's happening according to his will. y va a suceder de acuerdo a su voluntad. God is the boss of everything. Dios es el jefe de todo. Now, we have 3 points. Ahora tenemos 3 puntos. And the first point comes from the first point in the exegetical outline. Y el primer punto viene por el primer punto del bosquejo exegético. There is a certain theme that comes from these parables. Hay un cierto tema que viene en esta parábola. And the way I have described it is that God is prudent with his enemies. Y la manera que he descrito es que Dios es prudente con sus enemigos. The word appears to be very similar in Spanish. La palabra pareciera ser igual al español. It's a word that means to be careful, La palabra significa tener cuidado, to be thoughtful, de poder pensar en eso, to take your time. de tomarte el tiempo. It also gives us the impression that there are different ways that you could handle the situation. Pero también nos da la idea de algo que se pueda controlar la situación. It's going to require wisdom Va a requerir sabiduría and patience. y paciencia. And he demonstrates both of those to us. Y Él demuestra todo esto a nosotros. Now, at this point in the sermon, I would probably give an illustration. Y quizá a este punto en el sermón yo daría una ilustración. And I like to use illustrations that come from the Bible. Y me gustaría dar una ilustración que proviene de la palabra de Dios. And we need an illustration about how somebody dealt with their enemies. Y por ahí podemos conseguir una ilustración de alguien que ha lidiado con sus enemigos. And something came to my mind right away. Y algo vino a mi mente enseguida. One of my favorite chapters in the Bible. Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. One of my favorite characters in the Bible. Uno de mis personajes favoritos de la Biblia. A man that I can relate to. Alguien, un hombre a la cual yo me puedo relacionar. A man who loved God, Un hombre que amaba a Dios, but was also a sinner. pero también era un pecador. A man who was a leader, Un hombre que era un líder, but also faced many challenges. pero también que enfrentó varios obstáculos. That man was David. Ese hombre es David. And David had a discussion with his son Solomon on his deathbed. Y David tenía una discusión en su lecho de muerte con Salomón. You know, the things you say on your deathbed are very important. ¿Sabes? Las cosas que decís en tu lecho de muerte es muy importante. They are your last words. Son prácticamente tus últimas palabras. They're maybe your most important words. Pueden ser las palabras más importantes que vas a decir. Have you ever wondered what your last words are going to be? ¿Alguna vez te preguntaste cuáles serían tus últimas palabras? Think about it. Vamos a pensar en eso. What would you say to your children? ¿Qué les vas a decir a tus hijos? What are the last words that you would leave them with? ¿Cuáles serían las últimas palabras con las que les dejarías? Now listen to David's. Ahora, ¿qué dijo David? Turn to 1 Kings chapter 2. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2. 1 Kings chapter 2. Now I'll let Josi find the text of Scripture. Voy a dejar que Josi
encuentre el texto, la escritura, let me set the scene for you. déjame que yo te pueda hablar un poco de la escena. David is very old, David estaba muy viejo and he's dying, y él estaba muriendo and he can't stay warm. y él no se puede calentar. So his servants put a woman in bed with him. Así que sus sirvientes le pusieron una mujer ahí en la misma cama donde él dormía. Kind of like a big hot water bottle. Es como A hot water bottle. You ever seen those? es como Maybe you don't know what those are. es como que esas bolsas calientes de agua. They use those in Europe. Usan eso en Europa. So everything that's going on includes this young woman in the bed with him. Y todo lo que está pasando incluye a esta mujer en la cama con él. The Bible says nothing sexual happened between them, La Biblia menciona de que no pasó nada sexual entre ellos, but it's just a strange thing to consider. pero es una cosa extraña para considerar. Not only are you giving your last words, Ahora, no solamente estás dando tus últimas palabras, but you're talking over somebody. pero estás hablando por encima de alguien. But this is how it goes. Pero esto es lo que está pasando. He says, bring Solomon in. Dice, llámenle a Salomón. Says, Solomon, I want to talk to you. Y David le dice, Salomón, quiero hablar contigo. I'm going to die soon. Yo voy a morir pronto. I want you to be strong. Quiero que seas valiente. I want you to honor Yahweh. Quiero que honres a Jehová. I want you to obey his commands Quiero que obedezcas sus caminos, sus mandamientos. because God made a promise to me. Porque Dios me hizo una promesa a mí. And he said, if my family remained faithful, one of us would always be on the throne. Y me dijo que si es que siempre que permanezcamos fiel, uno de nosotros se va a sentar en el trono. So good. So far, so good. Hasta ahora todo bien, ¿o no? But then he tells Solomon this. Pero después le dice a Salomón esto. I want you to remember Joab. Quiero que recuerdes de Joab. Joab killed Abner and Amasa. Quiero que recuerdes a Joab. Joab mató a Abner y a Amasa. He murdered them. Él los asesinó. And listen to what he says in verse 6. Y mira lo que dice en el versículo 6. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. He says, use your wisdom. Le dice, usa tu sabiduría, Find a way to kill this guy. busca una manera de poder matarle a este tipo. Find a way to make sure he does not die a natural death. Busca una manera que él no muera de una manera natural. Then he says, I want you to show kindness. Pero después dice, quiero que hagas misericordia. I want you to remember Barzillai. Quiero que recuerdes a Barzillai, I want you always to have a place at your table for him. que sean los convidados a tu mesa. The reason was that they were kind to him when Absalom rebelled against him. La razón es porque ellos fueron buenos con David cuando Absalón se rebeló. But during that rebellion, there was another man. Pero durante esa rebelión había otro hombre. Verse 8 says to keep an eye on Shimei. También le dice que le tenga con un ojo a Simei. He is the one who was uttering all kinds of malicious curses against David. Él fue quien le maldijo a David con maldición fuerte el día que iba a Mahanaim. David was being forced out of the city. David estaba siendo echado fuera de la ciudad. His own son had rebelled against him. Su propio hijo se rebeló en contra de él. In order to save the people from destruction, he agreed to leave. En orden de no liderar a su pueblo a destrucción, él mismo decidió apartarse, salir. And this character, Shimei, was there, Y este personaje estaba ahí, Simei. mocking him, Se estaba burlando de él. insulting him, Se estaba
y le estaba insultando al rey David, cursing him. le estaba maldiciendo. In fact, one of David's men said, "Do you want me to go over there and cut his head off?" De hecho, un hombre de David le dice, ¿quieres que vaya allá y le corte la cabeza? David said, "No, I'll leave him alone." David le dijo, déjale en paz. David acknowledged that some of this I deserve. David entendió que un poco de esto él merecía. Later on, when David came back to take the throne, this man showed up again. Después, cuando David vuelve al trono, este mismo hombre aparece And he begged for forgiveness. y él le ruega por misericordia. And David was gracious. Y David dio gracia. He said, "I won't kill you with the sword." David le dijo, no te voy a matar con una espada. But he didn't promise he wouldn't kill him. Pero él no le prometió que no le iba a matar. So he tells Solomon, Así que le dice a Salomón, he says, "Keep an eye on this guy." mantenerle cerca, o sea, observarle a este tipo. Look what he says in verse 9. Listen to this. Pero fíjate lo que dice en el versículo 9. Read verse 9. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debe hacer con él y harás descender sus canas con sangre al Seol. David's last words, Las últimas palabras de David, make sure you kill Joab. asegúrate de matarle a Joab. Make sure you show kindness to the people who showed me kindness. Asegúrate de mostrar misericordia a Barzali y todos ellos que me mostraron misericordia. And make sure you kill that guy that insulted me. Pero asegúrate de matarle a ese hombre que me insultó. David had a good memory. David tenía buena memoria. He was also patient. También era paciente. He said, "I'm not going to get you, David le dijo, yo no te voy a matar, but someone's going to get you." pero alguien te va a matar. That's the right way to think about our enemies, brothers. That's the right way. That's the right way to think about our enemies. Esa es la manera que tenemos que pensar sobre nuestros enemigos, hermanos. Everyone's going to get what's coming. Todo el mundo va a recibir lo que merece. Now, how does that relate to our text? Ahora, ¿cómo eso se relaciona con nuestro texto? I'm not exactly sure, La verdad que no tengo la menor idea, but I really like that story. pero me gusta mucho esa historia. You see the patience that is shown with the enemy who sowed all of these weeds in the field. Te das cuenta cómo la paciencia al demostrar a los enemigos, aquellos que han tirado la cizaña por todo el campo. The farmer deals prudently with this. El señor de la granja, actuó de manera prudente y paciente. He acts with wisdom. Actuó con sabiduría. He thinks, "I'm not going to get you today, Dijo, hoy no te voy a buscar, but I will get you." pero algún día te voy a buscar. He didn't go out there in anger. No se fue ahí con ira. He was not impatient. No era impaciente. If he had rushed out there and ripped up all those weeds, he would have taken up the wheat as well. Si es que iba ahí y trataba de tirar toda la cizaña, hubiese tirado también el trigo. You see, when you act irrationally towards your enemies, you only hurt yourself. Te das cuenta que cuando actúas de manera irracional contra tus enemigos, también te herís a ti y a los demás. Only a weak man is drawn into a fight. A weak man is drawn into a fight. Solamente un hombre débil es arrastrado para una pelea. A strong man can hold his ground. Un hombre fuerte puede mantenerse ahí donde está. A strong man can be patient. Un hombre fuerte puede ser paciente. A strong man can let his enemy try to run around and do his damage. Un hombre fuerte puede dejar que sus enemigos corretean por ahí y que hagan daño. He knows that in the end the truth will prevail, Él sabe que al final la verdad va a prevalecer and he knows that likely they will meet again, y saben que en algún momento se van a volver a encontrar. and there will always be a day for justice. Y siempre va a haber un día para hacer justicia. And it might not be in this life, Y quizás no sea en esta vida, but that's okay, pero está bien. because vengeance is mine, says the Lord. Porque mía es la venganza, dice el Señor. He will repay. Él pagará.
So when we explain this text in our sermon, we need to do it with that in mind. Así que cuando explicamos el texto, el sermón, tenemos que tener esto en mente. This landowner was patient. Este señor de la tierra es paciente, He was wise. era sabio, He was prudent era prudente and listened very carefully. y presta atención. Because of that, he protected the wheat. Y por eso él protegió al trigo, Just like David protected the people when he left. así como David protegió al pueblo cuando en vez de enfrentar se alejó. A faithful shepherd protects the sheep, Un pastor fiel protege a las ovejas, even if it means laying down his life to save them. aun cuando significa entregar su vida para las ovejas. This is where we would make our gospel connection. Y aquí es donde hacemos la conexión con el Evangelio. This is where we would remind the believers that it was our Lord and our shepherd who laid down his life for us. Y aquí es cuando hablamos de que era nuestro Dios, nuestro pastor, que entregó su vida por nosotros. And that while we were yet sinners, he died for us. Y aún en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros. God's kingdom will be revealed in his time. El reino de Dios va a ser revelado en su tiempo And according to his will, y de acuerdo a su voluntad. and in the meantime, he will be prudent with his enemies. Pero mientras tanto, Él va a ser prudente con sus enemigos. You can look around and see the enemies of God. Puedes mirar alrededor y puedes ver los enemigos de Dios. Brothers, remember, he has not forgotten. Hermanos, recuerden, Él no se olvidó. He is not blind. Él no dejó pasar. His arm is not too short to reach. Su brazo no es tan corto para alcanzar. He is simply waiting, Él simplemente está esperando. not just for a better time, No para un mejor tiempo, but for the perfect time. sino para el tiempo designado, el tiempo perfecto. And when he lets loose on the evil in this world, it will be destroyed. Y cuando He lets deja que haya que estén los malos por ahí, es cuando los va a destruir. This brings us to our second point. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. He is patient with his kingdom. Dios es paciente con su reino. We see this in the prophecy of verses 34 and 35. Vemos en las profecías del versículo 33 y 35. So listen as Jose reads 34 and 35 again. Así que escuchen mientras José lee el versículo 34 y 35. Jesús decía a la multitud todas estas cosas en parábolas, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera, lo que se dijo por medio del profeta. Abriré mi boca en parábolas, declararé cosas guardadas en secreto desde la fundación del mundo. Now this is the point in the sermon where we must explain where this came from. Ahora, este es el punto en el sermón que tenemos que enseñar de dónde viene esto. We need to explain that this is a quote from Psalm 78. Tenemos que enseñar que esto es una cita de Salmos 78. And remember, I told you earlier that the context of that psalm is a transfer of power. Y tenemos que mencionar que el contexto de ese salmo es una transferencia de poder. And the transfer of power is one of the themes in the Gospel of Matthew. Y la transferencia de poder es uno de los temas del capítulo aquí en Mateo. The power is transferring from the religious establishment to Jesus himself. Y es transferido de los judíos religiosos a la persona de Cristo. And so when he reaches back into Psalm 78, he is saying, this is talking about me. Y cuando va al Salmo 78 está mencionando, esto está hablando de mí. Jesus can pull that psalm into his present time. Jesús toma ese salmo y lo trae a la presencia actual. He is not stealing that psalm. Él no está robando ese salmo.
He is not misusing the psalm. Él no está mal usando o mal interpretando ese salmos. I know you understand that, but that's helpful to remind the people. Yo sé que ustedes entienden esto, pero es útil para hacerle recordar a las personas. Everything he says perfectly. Todo lo que dice, lo dice de manera perfecta. And he applies this to his kingdom. Y él habla en cuanto a su reino. Instead of trying to grow the kingdom quickly, he grows the kingdom in the way that his Father wants him to. Y es paciente con su reino, porque en vez de hacer crecer el reino rápido, hace que crezca a la manera que Dios quiere que crezca. Notice how patient he is. Fíjate qué paciente es él. He speaks to the large crowds of people. Él le habla a las grandes multitudes de personas. They would have followed him anywhere. Lo hubiesen seguido a cualquier lado. They would have done anything. Hubiesen hecho cualquier cosa. He met all of their needs. Él proveyó para todas sus necesidades. He healed them. Él los curó. He fed them. Él los alimentó He even entertained them. y hasta lo entretuvo. They would have gone with him into Jerusalem and overthrown the Roman government. Ellos querían ir a Jerusalén y derrocar a los otros. There were up to 1 million Jews in Jerusalem at Passover. Entraron con 1000 judíos en la Pascua. They could have easily taken over the city, Ellos tranquilamente podían tomar la ciudad. but that was not the kingdom he came to bring. Pero eso no era el reino que él quería traer, Instead, his kingdom was like a mustard seed, sino que su reino era como un grano de mostaza, like a little bit of leaven, como una pequeña levadura. and he was going to be patient as it grew. Y iba a ser paciente mientras crecía. The way I would apply this point is to remind people that this is the same thing that's happening today. De la manera que aplicaría esto sería que es lo mismo que está pasando el día de hoy. That kingdom is still growing Ese reino sigue creciendo very slowly, lentamente, one person at a time. una persona a la vez. I would remind those in my church who are evangelists Le recordaría a aquellas personas quienes tienen el don de evangelista. I would say, we're praying for you, Voy a decirle, estamos orando por ti. praying for opportunities for you to share the gospel. Estamos orando por oportunidades para que puedas predicar el evangelio. And then I would remind the rest of us, Y luego le haría recordar al resto. even if we don't think we're evangelists, we are still the ones who can bring the gospel to those who do not understand it. Y aunque quizás no tengamos el don de evangelista, todos tenemos la oportunidad de poder predicar. And when those people believe, Y cuando esas personas creen, the kingdom grows, crece el reino. one person at a time. Una persona a la vez. And it continues to slowly grow and expand around the world. Y crece de manera continua, lenta, pero a todo el mundo. But there is also the local church to consider, Pero también tenemos que considerar a la iglesia local, your own community of believers. tu propia comunidad de cristianos. Remind them that they are part of something magnificent. Hacerle recordar que son parte de algo magnífico. Our little churches are part of the kingdom of God. Todas nuestras iglesias son parte del reino de Dios. We are citizens of heaven. Somos ciudadanos del cielo. We are servants of the King. Somos sirvientes del rey. We come in his name. Venimos en su nombre. We are empowered with his strength. Somos empoderados por su poder y fuerza. And we might be small. We might be small, Y quizás seamos pequeños, but there is glory. pero hay gloria. And it will come to us when he returns. Y va a venir a nosotros cuando Él vuelva. So be encouraged, brothers. Así que anímense, hermanos. I know the work is hard, Sé que la tarea es difícil. and I know that it feels like it moves so slowly. Y a veces sé que se siente como que se mueve muy lentamente. But just because it is slow doesn't mean that it is weak.
Pero porque se mueva de manera lenta no significa que sea débil. Trees grow slowly too, Los árboles también crecen lentamente, but their roots can split rocks apart. pero sus raíces pueden partir las piedras. Glaciers move slowly, Los glaciares se mueven lentamente, but they crush everything in their path. pero destrozan todo lo que se le cruza. The kingdom of God marches forward, El reino de Dios sigue marchando and it can never be stopped. y nunca se puede detener. And you have the privilege of being part of that. Y usted tiene el privilegio de ser parte de eso. This brings us to the third point. Eso nos lleva al tercer punto. The third point in our sermon, Tercer punto en nuestro And that is- sermón, that God is not only prudent with his enemies, no solamente que Dios es prudente con sus enemigos, he is not only patient with his kingdom, no solamente es paciente con paciente con su reino, but he is absolutely precise with his judgment. pero Dios es absolutamente preciso en su juicio. I think this is my favorite part of the sermon. Creo que esta es mi parte favorita del sermón. Now, this is the part where we get to listen in to a private conversation between Jesus and his disciples. Esta es la parte favorita porque podemos ver una conversación privada de Jesús y los discípulos. When you preach this text, take a moment to slow down. Cuando predicas sobre este texto, tómate un tiempo de parar. Remind the people that are listening to you what is actually happening here. Y hacerle recordar a las personas que te están escuchando lo que está pasando en este momento. This is an eyewitness account. Esto es un testigo ocular. Only Matthew and John were there. Solamente Mateo y Juan estaban ahí. Mark and Luke were not there. Marcos y Lucas no estaban ahí. Matthew was allowed to come into the house. Mateo se le invitó a venir a la casa o se le dejó entrar To sit at the feet of his rabbi para que se pueda sentar en los pies del rabino and to ask him what he meant. y preguntarle a qué se refiere. And Jesus opened his mouth to tell them. Y Jesús abrió su boca para poder decirle. He's going to explain the parable. Él le va a explicar la parábola. And he is going to show them that in the end, all will be made right. Y le va a explicar que al final de los siglos todo va a ser bien, acorde al plan de Dios. Take a moment to ask a question. Ahora, tómate un tiempo de hacer una pregunta. You can ask a question like this. Puedo hacer una pregunta de esta manera. Is there any injustice in your life? ¿Hay alguna injusticia en tu vida? Do you have any enemies? ¿Tienes algún enemigo? Has anyone ever done you wrong? ¿Hay alguien que te ha hecho mal? Have you ever been a victim of a crime? ¿Alguna vez has sido víctima de un crimen? Has somebody ever lied about you? ¿Hay alguien que ha mentido sobre tu persona? Has somebody ever betrayed you? ¿Alguien que te traicionó? Everyone can relate to one of those questions. Alguien sí o sí se puede relacionar en todas estas preguntas. Everybody knows what it's like to have an enemy. Todos saben qué es tener un enemigo. But imagine what it's like to be an enemy of God. Pero imagínate lo que es ser un enemigo de Dios. That's what Jesus wants to talk about. Eso es lo que Jesús quiere mencionar y hablar. Remember, they had no idea up until this point. Acuérdate, ellos no tenían ninguna idea hasta este punto. So imagine what you would think if you were hearing these words for the first time. Ahora imagínate lo que estarías pensando si escuchás estas palabras por primera vez. Go ahead and read again verse 37 down to the end of the section 43. Okay. Yeah. Vamos a leer el versículo 36 al 42 y dice, luego dejó a la multitud y entró en la casa.
sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno y el enemigo que los sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son ángeles. Por tanto, así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así sucederá al final del siglo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los culpables de iniquidad. Los arrojarán al horno de fuego, donde será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que escuche. Now everything becomes clear. Ahora todo se esclarece. This is about the Son of Man. Esto es en cuanto al Hijo del Hombre. The Son of Man who is Christ, El Hijo del Hombre, quien es Cristo, and the Son of Man who is the King that will return. y el Hijo del Hombre, que es el Rey que ha de venir. Remember, the field is the world, Acuérdate que el campo es el mundo, not the church. no la iglesia. This means that everybody is in the field. Eso significa que todos estamos dentro de este campo. This is where I would address the unbeliever. Esto es cuando empezamos a dirigirnos al no cristiano. I would say if you're here today and you are not a Christian, I need to talk to you. Y hablo y menciono, si es que estás aquí el día de hoy y no sos cristiano, tengo que hablar contigo. You may not believe this, but you're in this story. Quizás tú no creas esto, pero vos estás en esta historia. You see, every person who has ever lived is either a stalk of wheat or a weed. Todas las personas que jamás vivieron son el trigo o la cizaña. In this parable, there are no other options. En esta parábola no hay otra opción. So no matter who you are, this is about you. Así que no importa quién quiera que seas, está hablando de ti. This is speaking to you. Está hablando a ti. It is speaking about you. Está hablando de ti. And I would then appeal to you to listen, Y yo quiero apelar a ti para que puedas escuchar. because in this text are the very words of life. Porque en este texto están las verdades de vida. Then we would continue. Luego continuaremos. You see, there are only two types of people: ¿Te das cuenta? Hay solamente dos tipos de personas. children of the kingdom Los hijos del reino and children of the devil. y los hijos del diablo. Now, this is where I would want to explain that there's some things I don't fully understand. Y aquí voy a explicar de que hay un par de cosas que no entiendo a la perfección. You see, when I first preached this text, I told the people in my church that we were all sons of the devil and then we became sons of God. Y que mientras yo predique ahí a la gente en mi iglesia, yo le voy a mencionar de que éramos todos hijos del diablo y ahora todos somos hijos de Dios. Because we were all at one time unbelievers. Porque en algún punto todos éramos no cristianos. We were all weeds. Éramos todos cizaña. And God is able to change a weed into wheat. Y Dios es hábil en cambiar la cizaña en trigo. And I thought that was a pretty good explanation. Y yo pensaría que eso sería una buena explicación. But then I got a letter from one of my church members. Pero recibí una carta de uno de mis miembros de la iglesia. This man used to be a lawyer. Este hombre antes era un abogado. Have you ever got a letter from a lawyer? ¿Alguna vez tuviste una carta de un abogado? You know how lawyers can be. You know what? You know how lawyers can be. ¿Vos sabés cómo pueden ser los abogados? Well, he wrote me a long letter. Él me escribió una carta larga. Now, he was very kind,
Él era muy bueno, and fue he's, muy bueno and he's a very good friend. y es un muy buen amigo And he wrote this only for my benefit, y me escribió solo para mi beneficio, but he really took apart my argument. pero él tomó aparte mi argumento. So now I don't know if I believe that anymore. Ahora yo no sé si es que creo eso o no, So I just thought I'd share that with you. así que quería compartirte a ti. I think sometimes you have to be honest with the people that you're preaching to when you have to admit that you don't understand everything. Así que creo que tenemos que ser honestos a las personas que le predicamos de que no sabemos o no entendemos todo. I don't understand everything. Yo no entiendo todo. I don't understand exactly how God gives me a new heart, Yo no entiendo exactamente cómo Dios me da un nuevo corazón. how he makes an enemy into a child. Cómo Dios me hace de enemigo a su hijo. I don't know what it means for me to no longer be a child of the devil, but a child of God. No entiendo cómo me cambió de ser un hijo del diablo a un hijo de Dios. But I know that it's true, Pero sé que es cierto. and I know that it takes faith, Y sé que también requiere de fe. and I know that I'm saved by faith. Y sé que soy salvo por gracia y fe. I can be honest with the unbeliever who has questions. Yo puedo ser honesto para el no cristiano que tiene preguntas. I can say I don't have all the answers, Le puedo llegar a decir, mira, no tengo todas las respuestas, but I know this for sure. pero esto sí sé. The Bible answers all the questions that the Bible asks. La Biblia responde a todas las preguntas que la Biblia pregunta. The answers that matter are in the Word. Las respuestas que importan están en la Biblia. And if God has not given us a specific answer about something, then I don't think I need it right now. Y si es que Dios no nos mostró una respuesta específica, yo creo que no la necesitamos en este momento. In the end, it will become clear. Al final se va a esclarecer, va a ser claro. The rest of the passage just unfolds along those lines. El resto del pasaje empieza a aplicar esa línea, He talks about the harvest. empieza a hablar sobre la cosecha. At the end of the age, when the angels come, Al final de los siglos, cuando vengan los ángeles, we make it clear that God has appointed a day when he will return. quedamos claros que Dios va a apuntar un día cuando Él vuelva. And I don't know that day. Es muy claro, pero yo no sé ese día. And I can't look at the scriptures and try to guess. Y yo no puedo mirar las escrituras y empezar a descubrir. I have to live each day knowing that he is in control Tengo que vivir cada día entendiendo que Él está en control and that in his time and in his way, he will bring it to a close. y que en el día seleccionado y en la hora seleccionada Él va a venir. But it will not be random. Random. It won't be a random ending. Pero no va a ser un final raro And it won't be, you know the word sloppy? It won't be disorganized. y no va a ser un evento desordenado. There will be clarity and there will be precision. Va a haber precisión y va a haber claridad. There is nothing better than working with something that has precise engineering. No hay nada mejor que trabajar en una máquina que tenga una ingeniería precisa. It's almost like a work of art. Es como una pieza, una obra de arte. A beautifully engineered building Un edificio de ingeniería precisa or a beautifully engineered vehicle. o una ingeniería vehicular precisa. Everything is precise. Cada cosa es preciso. God is precise in the way that he judges. Dios es preciso a la manera que Él juzga. Nobody will be accidentally caught up in the judgment. Nadie accidentalmente se va a encontrar en medio del juicio. There will be no what they call collateral
damage. No va a haber, ¿cómo se llama?, daños colaterales. Only the guilty will be judged, Solamente el culpable va a ser enjuiciado, and those with the righteousness of Christ will be saved. pero los que tienen la justicia de Dios van a ser salvos. He gathers out from his kingdom all of those who cause sin and are guilty of lawlessness. Le va a juntar y va a recoger de su reino a todos los que causan tropiezo y a los culpables de iniquidad, And they are thrown into that blazing furnace. y los arrojarán al horno de fuego. Remember, this is a metaphor. Recuerden, esto es una metáfora. And if somebody says, what does that mean? Y cuando alguien te pregunte, ¿qué significa esto?, I would say, I don't know exactly what it means. yo voy a responder, yo no sé exactamente lo que significa. I don't think it's a literal furnace, Yo no creo que sea un verso literal, but a furnace is a good metaphor. pero un horno es una buena metáfora. And it seems to me like it's a metaphor for something far worse than a furnace. Y creo que es una metáfora peor de lo que está diciendo acá, que sería un horno. I know it's a horrible destination. Sé que es un destino horrible. I know there's wailing and gnashing of teeth. Sé que hay llanto y crujir de dientes. And nobody does that if they are happy. Y nadie hace eso si uno está feliz. I know the place of judgment is a place of torment. Sé que el lugar de juicio es un lugar de tormento. And nobody rejoices when they get there. Y nadie se regocija al llegar ahí. So I appeal one more time to the unbeliever. Así que apelo nuevamente al no cristiano. You're not given an option. No tenés una opción. There's no third destination. No hay un tercer destino. It is eternal joy Es un gozo y regocijo en la eternidad, or eternal suffering. o es un sufrimiento eterno. And you have the blessing of understanding that today. Y vos puedes tener la bendición de poder entender esto hoy. You're allowed to listen in to Jesus' explanation to the disciples. Vos tenés la bendición de poder escuchar la explicación que se les dio a los discípulos. You're not like the huge crowd outside the house Vos no estás como la gran multitud fuera de la casa. that will be lost in their ignorance. Eso sería perdido en la ignorancia. It is the righteous ones who will shine like the sun, he says. Dice que los justos brillarán como el sol, And they will reflect the glory of the sun. van a reflejar la gloria del sol. They will shine because of his brightness, Como el sol, van a brillar por su resplendor and they will enjoy his presence forever. y van a regocijarse en la presencia de Dios para siempre. As the sermon concludes, we would remind people how Jesus concludes. Mientras se va cerrando el sermón, tenemos que recordar cómo Jesús cerraría. He ends with an instruction. Él termina con una instrucción. If you have ears to hear, listen. El que tenga oídos, que escuche. If you understand what he is saying, listen. Si es que estás entendiendo lo que está diciendo, escucha. I would apply this to my listeners in 5 statements. Voy a aplicar esto a a lo que me están escuchando en 5 puntos. I didn't send these ahead of time, Yo no envié esto porque no tenía tiempo, so these are new. así que esto es nuevo. I would remind them, first of all, that the slaves of God are not discerning. Quiero recordarle de que los esclavos de Dios no están pensando. Remember, we're not discerning enough to know the difference between those who are in and those who are out. Perdón, los esclavos de Dios, como en la parábola, los esclavos del Señor de la tierra, ellos no están discerniendo si es que cuándo es el tiempo de arrancar y no, y quiénes son los que hay que arrancar y no. So it's not our job to render judgments. Así que no es nuestro trabajo de impartir justicia. The only exceptions are for clear sin. No, la única excepción es cuando hay un pecado claro cometido. And it's the whole church that agrees to discipline that believer.
Y es toda la iglesia quien se pone de acuerdo para poder disciplinar a ese cristiano. But in the matter of salvation, we leave that to the Lord. Pero cuando se trata de la salvación, le dejamos eso al Señor. Secondly, the growth of the seed is slow, but it is unstoppable. Pero segundo, el crecimiento del trigo es lento, pero es imparable. The church of Christ will accomplish its purpose. La iglesia de Dios va a cumplir con su propósito establecido. The third thing is that the secrets of the universe are revealed. La tercera cosa sería que los secretos del universo se van a revelar. All the things that the prophets and the angels wonder about, we have been told. Todo lo que los profetas y los ángeles se preguntaron, nos van a contar. Christ has revealed it to us. Cristo nos reveló a nosotros. Cristo nos contó a nosotros. We have the entire written revelation. Tenemos toda la revelación entera escrita. We know the story from the beginning to the end. Tenemos la historia desde el principio hasta el fin. Number 4 is to remember that the Son of God loves the converted weeds. Número 4, el Hijo del Hombre ama a los trigos convertidos. I don't know how it happens, No tengo la menor idea de cómo ocurre, but I know that one day I was dead in my sin and the next day I was alive in Christ. pero sé que un día estaba muerto en mis pecados y de un día para otro soy vivo en Cristo. And he did it for me. Y Él lo hizo por mí. And he loves me. Y Él me ama. He turned me from an enemy to a son. Él me convirtió de su enemigo a su hijo. And I don't know why he did that. Y yo no tengo la más pálida idea de cómo hizo eso. I know myself. Yo me conozco. I wouldn't have. I would not have done that. Yo no hubiese hecho eso. I would have left me to suffer the consequences of my own foolishness. Yo me dejaría a mí mismo sufrir las consecuencias de mi necedad. But I am thankful that God is not giving me justice. Pero yo agradezco porque el Señor no me ha dado justicia. He's giving me grace. Él me ha dado gracia. Amen. Amén. Praise God for his grace. Gloria a Dios por su gracia. But I would also remind them of this. Pero también recordaría esto. The angels of God are waiting for their deployment. Los ángeles de Dios están esperando para ser enviados. They are ready. Ellos están listos. They are waiting. Ellos están esperando. And when they get those orders, they will go. Y cuando obtengan esas órdenes, ellos van a venir. Vengeance is mine, says the Lord. Mía es la venganza, dice el Señor. And he will come with his angels Y Él va a venir con sus ángeles and his saints, y sus santos, and he will bring justice. y Él va a traer justicia. Well, we can summarize it with these words. Podemos hacer un resumen con estas palabras. This is our last part, the application, the gospel application. Esta es la última parte de la aplicación del Evangelio. We answer the question, how do I preach Christ from this passage? Y respondemos la pregunta, ¿cómo predico a Cristo desde este pasaje? Here's my answer. Aquí está la respuesta. Evil does not mean that God is absent. La presencia del mal no significa que Dios esté ausente. It just shows his wisdom and patience. Revela su sabiduría y paciencia. He is the one who planted the good seed. Él plantó la buena semilla. And one day he will remove all that is evil. Y un día quitará todo lo malo. The seed is good because God chose it, La semilla es buena porque Dios la escogió, not because of us. no por algo en nosotros. Christ took our judgment Cristo tomó nuestro juicio so that we could enter his kingdom. para que podamos entrar en su reino. Let us never forget, No nos olvidemos nunca, the judge is coming. el juez viene. Let us pray. Oremos. Father, we thank you for this truth.
Padre, te damos gracias por esta verdad, for allowing us to understand it. por dejarnos entenderla. We thank you for the clear call that it is to those who have not put their faith in Christ. Gracias porque es un llamado claro para aquellos que no han puesto su fe en la persona de Cristo. And for the encouragement it is to those who have. Y es de mucho ánimo para aquellos que sí han puesto su fe Help us to remember your grace en ti, Señor. Ayúdanos a recordar de tu gracia and to remember your forgiveness y recordar tu perdón and to bring that message to the world. y poder enviar ese mensaje al mundo. But let us also remember your justice Pero también ayúdanos a recordar tu justicia and your judgment y tu juicio and the fact that nothing can stop it. y el hecho de que nada lo puede frenar. May it motivate us to use our days wisely. Que nos motive a poder usar nuestros días con sabiduría. May it help us to be patient, Que podamos ser pacientes and may it help us to not take vengeance into our own hands, y que podamos pensar de no tomar venganza con nuestras propias manos, but instead to trust you, sino que poder confiar en ti, our Savior nuestro Salvador and our King. y nuestro Rey. Amen. Amén.